el gobierno anunció en una conferencia por la noche de Luis Caputo que había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar sobre este tema con Roberto Kachanowski, que creo que ya está del otro lado, ¿no? Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hola, Roberto. Vamos a escuchar primero la conferencia, lo que decía Luis Caputo hace muy pocos días sobre este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora lo analizamos con vos. Miren lo que decía el ministro Caputo. Y queríamos anunciarles que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la 7ª revisión del programa de facilidades extendidas. ¿Qué implica este acuerdo? Bueno, primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo, ¿sí? Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular ocurrida en los últimos 2 trimestres. Roberto, la palabra del ministro Caputo. ¿Qué opinas, de este acuerdo que se hizo y sobre todo qué significa? Porque, entre otras cosas, se plantea que el gobierno se compromete a lograr un superávit fiscal primario del 2% del PBI y para que nos ayudes a desasnar un poquito, a entender, a llevarlo a palabras concretas y de la vida un poco más cotidiana, lo que implica este acuerdo que, aclara Caputo, no es un nuevo préstamo ni nada, es reorganizar lo que ya venía en marcha. Antes, ¿me dejás hacer un comentario sobre el tema de los alquileres? Sí, cómo no. Claro. ¿Me permite? Sí, Roberto. Porque estaba escuchando y suponete que hacemos un contrato en alquiler en dólares. Sí. La pregunta es, dado que el mercado todavía no está liberado, ¿de dónde saco los dólares yo? Sí. Bueno, depende. A ver, estoy tratando de responder a tu pregunta. Se supone que tenés dólares ahorrados, no sé. O sea, solo podés acceder a un alquiler en dólares si tenés los dólares ahorrados. De otra manera, no. No, está bien, pero lo lógico sería, pues si yo voy a hacer un contrato en dólares, todos los meses tengo que, o cobro en dólares, o tengo un ingreso en pesos y me permite comprar dólares. Una gran pregunta. Ahora, Roberto, el dólar es libre y las cuevas ya no existen como tales. ¿No podés ir a comprarlo? No, vos metete, yo mirá, quise comprar en el banco $4 que tenía que pagar por una diferencia en la tarjeta. No, está bien. No te lo ven. Pero en el banco. Pero vos vas, como no existen las cuevas, el concepto de cueva o de la ilegalidad del dólar blue, vos vas y compras con efectivo el dinero que sacaste por caja o lo que quieras, vas y compras en una financiera. En una financiera. Eso, en el mercado blue. Sí, pero no me parece que no existe más el mercado blue. Es un buen concepto. Me parece que no hay delito en que vos operes, por ejemplo, en el Banco Piano, ¿no? Por decir una marca de toda la vida, ¿no? Para eso se tiene que derogar la ley penal cambiaria. ¿Vos decís que es delito ir a comprar dólares a una financiera? La ley penal cambiaria esté vigente. O sea, lo que vos planteás es que si vos no tenés ahorros en dólares para, por ejemplo, meterte en un contrato de un alquiler en dólares, tenés que incurrir en un delito porque tenés que comprar el blue o en una cueva o... Sí. Ojo, para mí no es un delito. Para el Estado es un delito. Sí, para la ley actual, digamos. Es una pregunta que... Porque hay mucha confusión. Bueno, o comprar dólar MEP, si no, también, ¿no? Es otra o alternativa. Sí, pero podés el contado con liqui, pero te digo, la persona común. El contado con liqui o el MEP es para las empresas o tipos que mueven mucha plata. Claro. Ahora, para que tiene que comprar $200 a un empleado de una empresa o lo que sea. Es una muy buena pregunta. Yo no sé, perdóname, vos sos el que sabe, pero yo tengo la duda si todavía a esta altura con el DNU es delito ir a comprar a una financiera dólares, porque no se llama más blue, es libre ahora. Vos decís que es delito. Si el DNU derogó la ley penal cambiaria, no es delito. Por eso. Si el DNU no derogó la ley penal cambiaria, que creo que la ley penal cambiaria debe estar en la ley ómnibus, no en el DNU. Yo ahora no me acuerdo cuál de los dos debe estar. Bueno, lo dejamos como signo de pregunta, ¿viste? Que en definitiva no lo sabemos. Y bueno, o en todo caso vos decís que por sí. Eso te digo.
Y cuando querías comprar dólares, que decías no pude comprar tampoco en el banco, ¿qué te decía el banco? ¿Por qué no podías comprar tan pocos dólares? Que no, yo había superado la compra del mes y no había comprado nada. O sea, no, para comprar lo que necesitas para alquilar un departamento no podés oficialmente. No te los venden directamente. Estoy hablando del dólar ese que sale una fortuna, porque no es de 800 pesos. 800 pesos van a ser impuestos país más no sé cuánta historia, ¿no? Bueno, voy a la pregunta de ustedes. Solamente les dejé, me quedó la duda cuando estaban hablando. Sí. Está bien, pero está bueno el planteo. Y nos queda la duda todavía, me parece igual, Roberto, de fondo, ¿no? ¿Viste? Por eso te digo. Bueno, tenemos preguntas, no respuestas. El acuerdo, esa es pregunta, ¿viste? O sea, yo no soy experto en el tema inmobiliario, pero la lógica te indica decir, bueno, ¿y cómo hago para? Pero voy a la pregunta que me hicieron. Argentina firmó con este es una renovación. En total, si yo mal lo recuerdo, son o 26 o 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde que ingresó al fondo en 1956. Todo tipo de acuerdos, stand-by, facilidades extendidas, etc. Esto es un paso más de todos los acuerdos que se han firmado y no se han cumplido. Lo que hace el fondo es decir, bueno, mirá, yo te voy a dar la plata para que vos me pagues lo que me tenés que pagar. No es más que eso. O sea, no hay otra cosa, ¿no es cierto? O sea, lo que sí sí, perdóname. No, lo que entiendo que, digamos, el fondo acompaña la política porque va a un ajuste fiscal mayor de la que el fondo propone. El fondo también acompañó la política de masa. El fondo acompañó tantas cosas a lo largo de la historia que no es, digamos, una garantía de que, claro, te lo aprobó el fondo, quiere decir que estás en el buen camino. Por esto no quiero decir que estén mal en el mal camino el gobierno. Lo que quiero decir es que no es garantía de nada. O sea, el fondo aprobó de todo, aprobó acuerdos en la época del Alfonsín, cuando había controles de precios, había controles de cambio, etc. El fondo te aprueba de todo, ¿no es cierto? Depende si... Es porque más que nada una decisión de carácter político, no es tanto técnica, sino de carácter político. Retomo lo que te preguntaba recién. ¿Qué significa esto de el compromiso de lograr un superávit fiscal primario del 2% del PBI? ¿Qué implica concretamente? El déficit primario, o el resultado primario es todo lo que me ingresa menos todo lo que gasto sin incluir los intereses de la deuda. ¿Ok? O sea, lo que estarían diciendo es, antes de pagar los intereses de la deuda pública, voy a tener un superávit fiscal de 2 puntos de Producto Bruto. Y después tengo que pagar los intereses de el Producto Bruto, de la deuda. Claro. ¿Por qué 2 puntos? Porque en rigor el déficit fiscal es más o menos va a ser unos 5 puntos de Producto Bruto. Entonces, 2 puntos son de déficit primario y los otros 3 corresponderían a intereses de la deuda aproximadamente. Entonces, el punto es, o mejor dicho, estarían dando vuelta, perdón, es al revés, están dando vuelta el primario en 3 puntos y le quedan 2 puntos para pagar de intereses. De manera que, bueno, el tema es cómo logran el superávit fiscal de 3 puntos del Producto Bruto. No es una cuestión menor, ¿cierto? Claro. Para eso vas a ver que la reducción del gasto no va a ser suficiente y ya te están anunciando aumentos de impuestos. País... Ahora, impuesto país para todos los bienes, todas las importaciones y derechos de exportación para todos los productos, o algunos, no todos, creo que algunos lo sacaron y dejaron ahora, que creo que cambiaron y pusieron para los derivados de la soja. Del ajuste de 5 puntos en total, el 42% del ajuste viene por aumento de impuestos, básicamente. Queda pendiente ganancias, que eso lo están negociando con las provincias. Me apoyas en la ley de ómnibus, te doy ganancias que antes te saqué por coparticipación federal. Ahora, hoy el sí. Te quería decir que hoy el presidente habló en Radio Mitre, una larga entrevista, y dijo que el déficit cero no se negocia. Los queremos escuchar y preguntarte sobre esto, a ver. Claro, si la ley no avanza, nosotros estamos... El déficit cero no es negociable. ¿Cómo sea? El déficit cero no es negociable. Es decir, no importa qué pase alrededor
el déficit cero no se negocia, o sea, vamos a déficit cero. Entonces, porque nosotros entendemos que el origen de todos los males es, digamos, el Estado, o sea, el déficit y los políticos generando déficit fiscal. Por lo tanto, el déficit cero no se negocia. Bueno, ahí hay un concepto, ¿no?, del presidente Milei. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, yo te diría, a mí no me preocupa tanto el déficit como el nivel de gasto público. Vos podés tener un gasto público muy alto sin déficit fiscal y tenés como contrapartida que está pasando la gente con impuestos. Entonces, el déficit cero, obviamente que cuanto mejor tenga las cuentas públicas, indudablemente es mejor. Ahora, si voy a equilibrar las cuentas públicas con más impuestos, como va a ser en este caso, parte de ser con más impuestos, y no me parece el mejor mecanismo de lograr el déficit cero. De manera que ese es uno de los puntos. Y después es la credibilidad que tenga cada uno en lo que está diciendo Javier Milei, ¿no? O sea, me dijo que iba a dolarizar y no dolarizó. De ser así, ¿no? Justamente lo que usted prevé es un gran aumento de impuestos. ¿En qué lugar queda lo que es la reducción, que es lo que están pidiendo las provincias, de las retenciones, ¿no? Sobre todo hablan de cómo va a impactar esto en las economías regionales, y es algo que vienen discutiendo mucho justamente en el Congreso, ¿no? Digo, ¿es imposible que se quiten las retenciones a lo largo del año? Y las retenciones no son coparticipables. No. O sea, las retenciones se queda solo. Las retenciones son derechos de exportación. Esos son, por constitución, derechos que le corresponde a la nación para los gastos de la nación. Viene de la Constitución de 1853. Así que los derechos de exportación no son coparticipables, así que las provincias no participan de eso. El problema de las provincias es cuando bajaron en la época de Massa el mínimo no imponible, o subieron el mínimo no imponible y se recaudó menos ganancias, como ganancias es coparticipable, ahí empezaron a pedir que los compensaran con parte de algún impuesto, como era derecho de exportación o cosas por el estilo. No, creo que querían coparticipar, por ejemplo, el impuesto... No, miento. Lo que estaban pidiendo es coparticipar el impuesto al cheque, que tampoco es coparticipable. Claro. No, al cheque, bueno, impuesto a los créditos y débitos bancarios, ¿no? Que tampoco se lo coparticiparon. Así que lo que van a hacer es, a mí me parece que acá el acuerdo es, te entrego al contribuyente, lo mato al contribuyente y vos aprobás la ley ómnibus. Porque en última instancia la cosa está... O sea, la restitución de ganancias, Sí, para las provincias como para recuperar digamos, el ingreso coparticipable, pero no se va a negociar una quita de retenciones de acá a lo que es el fin de año, para las economías regionales, digo. No, bueno, eso se está discutiendo. Por eso digo, pero ante un escenario de aumento de impuestos, cuesta creer que se pueda, ¿no?, quitar justamente las retenciones. Y yo no sé, puede ser que le quiten retenciones a determinados productos regionales, pero lo recargan, algo de eso hicieron, que fue quitarle algunos productos regionales y recargaron sobre derivados de soja, no sé, aceite de soja, maíz de soja, etcétera, aumentaron ahí los impuestos, le sacaron a uno y se lo aumentaron a otro. Claro. Pero ese sería el caso de las provincias, ¿no?, que están diciendo, che, la uva o qué sé yo, no sé, la yerba. Hubo un problema también con la yerba mate, ahora que no sé cuál fue. Un amparo presentado por el Instituto de la Yerba para que no se aplique el DNU en ese capítulo. Ahora, justamente, Delphi te mencionaba y vos también hablabas, ¿no?, sobre la ley ómnibus. Cuando Caputo anuncia este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habla sobre la ley ómnibus y dice que si esa ley no pasa, sería una muy mala noticia para todos los argentinos. Lo tenemos para escuchar. Mira, lo escuchamos y ahora lo analizamos juntos. A ver. Si la ley no pasara, como digo, creo que es una muy mala noticia, no solo para mí, sino para todos los argentinos. Por supuesto, en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras. Entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrirlas más. O sea que, por supuesto que es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. En función de lo que venías diciendo vos recién, Roberto, ¿qué serían medidas más duras? Imagino en el caso de eso, que te van a cobrar más impuestos o
van a bajar más gastos, pero en algún lugar, no sé. Claro, más quita de subsidios, por ejemplo. Pero porque no lo aclaró, ellos no lo aclaran, dicen van a ser más duras. Ojo, acá hay un juego que es, si el Congreso no me aprueba, la culpa es de ellos y entonces esto se va al diablo. Claro, sí, Este es el negocio que están haciendo, ¿no? Bueno, esta es la propuesta de gobierno, ¿no? Con el DNU y con la ley, que se pongan a trabajar en el Congreso, exhibir ese tipo de especulación o negociación política, si vale la expresión, y ver qué se apruebe y qué no. Ahora, en términos generales, ¿vos qué ves de este mes de gobierno, ¿no? A nivel económico de lo hecho por Javier Milei? A ver, en principio las dos leyes, la ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia los comparto en gran medida, las propuestas que hay ahí adentro, o sea, el contenido. No comparto la forma, sobre todo el DNU. Y en lo que hace a la ley, tampoco comparto mezclar tantas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Yo creo que es un momento en el cual vos tenés que concentrarte en el tema económico para salir de la crisis y después avanzar. Por ejemplo, estoy de acuerdo con la reforma electoral. La boleta única, terminás con las PASO, ese tipo de cosas. El tema pero el punto es, ¿conviene debatir eso ahora o te tenés que concentrar primero en resolver el problema de la crisis económica, que la gente le está pegando muy fuerte, y dentro de 3, 4 meses te pones a debatir la reforma política que sí hay que hacer, ¿no es cierto? Eso por el lado de qué hubiese presentado. Lo del DNU, tampoco estoy de acuerdo con pedir 4 años o 2 años más 2 años de poderes absolutos. Sí, ahora se habla de la mitad, ¿no? De un año y prorrogable a un año. Se sigue pidiendo declarar la emergencia para delegar facultades, sería por menos tiempo, pero se sigue pidiendo la delegación de esas facultades. Se sigue pidiendo, y esa ley, a ver, esa ley va en contra, o eso va en contra del artículo 29 de la Constitución Nacional. Es clarísimo, el artículo 29 que fue puesto justamente cuando, por Rosas, que había pedido que le delegase la Asamblea de la Provincia de Buenos Aires, cuando le pidieron que se hiciera cargo, le pidió a poderes absolutos e hizo un desastre. Entonces, se puso el artículo 29 para que el legislativo no delegue en el Ejecutivo. Bueno, ahora está planteado. Eso por el lado de las reformas. Sí, perdón. No, están planteadas ambas medidas que son fuertes desde el punto de vista del nuevo gobierno, que además hoy lo escuché a Milei señalar que es el gobierno más activo en un primer mes del cual se tenga antecedentes. Ahora bien, planteado eso con las discusiones sobre la forma, él dijo que la inflación... No es menor, está bien, no, es lo que se está batiendo de hecho en el Congreso. Menor porque la economía no es un compartimento estanco del orden jurídico y el orden institucional. No, está bien. Vos decís que deberían haber ido al Congreso como leyes, como proyectos de ley. Y tenés que pedirlo, sí, te guste o no, es más lento el proceso, pero es más sólido el proceso. Es parte de la discusión en un sistema democrático. Son organismos de control, tanto el Congreso como la justicia, del Poder Ejecutivo. Si no estás rompiendo el check and balances, eso es grave. O sea, romper la relación de controles y contrapesos en una economía, si no llegás a... Mirá, ustedes tal vez no se acuerdan, pero cuando había golpes militares, te decían lo mismo. El país no aguanta más, que alguien se tenía que hacer cargo de esto, tiene que solucionar. Ese era el argumento. O sea, no podemos usar el mismo argumento ante una crisis económica. Igual, respetemos el orden institucional. No por defender la forma, pero me parece que no sé si es comparable, ¿no? Vos llamás al proceso de reorganización nacional, ¿no? La dictadura. Es lo mismo que se decía antes. En los golpes te decían eso. Te guste o no, decían eso, que esto no aguanta más, alguien tiene que poner orden. Pero yo te lo digo, por mi edad me acuerdo perfectamente, todos los golpes que hubo. Está bien, pero esto fue enviado al Congreso. ¿No? Esto fue enviado al Congreso. ¿Cómo? Tanto el DNU como la ley fueron enviadas al Congreso, ¿no? Y hay recursos... Bien, pero vos lo que le estás pidiendo al Congreso que desaparezca prácticamente durante 2 años, 4 años, lo que están pidiendo, y yo me hago cargo. Estás anulando un poder. El pedido es anular un poder prácticamente. Ahora, y desde el punto de vista económico, estas medidas de regulación, ¿en cuánto tiempo pueden tener un efecto? Porque... Sí, la de regulación es buena y la comparto plenamente. Lo mismo que las privatizaciones. El punto es
que primero tenés que resolver todo el problema de inflación, que todavía vas a tenerlo por delante. Sí. Vos podés regular, podés poner todas las medidas como para que las empresas quieran invertir, pero si tenés inflación, no tenés previsibilidad en el tema precios y demás, va a ser difícil que alguien te invierta. No sé si soy claro. Casi sí, un 25,5% de inflación. El gobierno habla de una desaceleración de la inflación a partir de mayo, abril. ¿Cree que esto va a ser así o es algo un tanto ambicioso? Bueno, ahí tengo mi duda por el manejo de la política cambiaria. Como el tipo de cambio está clavado en 800 pesos y se ajusta a 2% mensual, con una inflación que vas a tener, enero, febrero, marzo mínimo, porque marzo es estacionalmente alto, febrero cae la demanda de moneda, por lo tanto tiende a subir la inflación. Probablemente vos tengas inflaciones de 15, 20 puntos en los próximos 3 o 4 meses, cosas por el estilo. Vamos a ver, ¿no? Pero ya tendríamos, ya tendríamos un febrero ¿Cómo? Que baja la inflación, por ejemplo, un enero y un febrero que baja. Aumenta, perfecto. No. Sí, tiene sentido. En febrero tiende a aumentar y en marzo estacionalmente aumenta bastante también porque vas a tener los colegios, etc. Claro. Es estacionalmente alto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no ajustaste el tipo de cambio en ese periodo, se te va a licuar de nuevo y vas a volver al punto de partida. Hice la cuenta y te va a dar más o menos lo mismo. Claro. Entonces, vas a tener que volver a devaluar el peso, o sea, subir de nuevo el tipo de cambio, y eso te puede extender el plazo que están diciendo en abril o mayo baja la inflación, por ahí no te baja. Tenés que volver a devaluar y empezar de nuevo con el problema de inflación alta sin que te disminuya. ¿Y vos ves, Roberto, un panorama en el que los sueldos... ¿Vos ves un panorama en el que los sueldos van a empezar a acompañar en algún momento, en el corto plazo, estos números altos de inflación? Porque un 25% es un número muy alto para un solo mes, se duplicó en un mes. Y por eso la estrategia ahí es, el problema, yo no lo veo, porque para poder aumentar por inflación, vos tenés que estar pudiendo vender también, tenés que poder aumentar los precios al ritmo de la inflación para poder pagar salarios al ritmo de inflación. O sea, ¿se entiende? O sea, ajustar los precios y los salarios al mismo ritmo. Ahí entras en una vorágine que no paras más, porque empiezas a ajustar todo. Si no lo haces, se te cae el nivel de actividad. Si se te cae el nivel de actividad, se te cae la recaudación. Si se te cae la recaudación, tenés problemas por el lado fiscal, porque no vamos a poder cerrar, como decías, de inflación cero. Entonces, ahí por eso estoy viendo un problema que están medio como entrampados en la solución de mediano plazo, porque si no ajustas los salarios, el consumo se te va a caer inevitablemente, ya está cayendo. Estaba viendo lo que pasó en Pinamar, que prácticamente hubo muy poca gente, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría que vas a ver los próximos 3 o 4 meses con caída de actividad muy fuerte, porque los salarios difícilmente puedan aumentar al ritmo de la inflación. Sobre todo los del sector público, que por lo que dijo Milei no lo van a ajustar. Estaba mirando por allí un contenido que habla de que la Argentina es pendular, ¿no? Extiende la crisis al máximo posible y ajusta. Que este periodo de ahora incluso es algo más allá de las formas, es algo muy habitual en los grandes procesos económicos. ¿Te parece coherente esa idea? Sí, lo he visto infinidad de veces. El 75 para acá, lo recuerdo perfectamente todo. 75 tuviste el Rodrigazo que venía de la inflación. O sea, comprimiste artificialmente la inflación, con Gelbart saltó el Rodrigazo. Saltó el Rodrigazo, después vino varios ministros de Economía con Isabel Perón, llegó el gobierno militar, empezaron a liberar, pusieron un mínimo de orden y después se fue todo al diablo porque se endeudaron, etc. Después vino Alfonsín, hicieron el plan austral, comprimieron, pero como no hicieron el ajuste que tenían que hacer, volvió a saltar todo y terminamos en la hiper. Vino Menem y tardó 2 años para embocar en un camino, ¿verdad? Pero terminamos después en el 2001, 2002, la crisis del 2002 que estalló todo. Bueno, o sea que esto es recurrente en la Argentina, porque en realidad a lo que apunta Javier Milei está bien.
él apunta a hacer reformas estructurales en la economía. Incluso el culturales. tema es el orden de las medidas. Claro, las dos cosas, el DNU y la ley ómnibus, apunta a terminar con este ciclo, o sea, haga un camino de largo plazo. Eso me parece perfecto. El tema es si el orden de las medidas que estás tomando es el adecuado para poder salir de este péndulo, ¿no? También tenés que tener en cuenta que el electorado argentino es bastante volátil, ¿no? Y los que se ven afectados de sus intereses, ni hablar, ¿no? Porque se ve en el paro del 24, ya dijo Unión por la Patria que va a adherir al paro. O sea que tiene la CTA, la CGT, camioneros, bueno, todos los que van a estar ahí presentes a 44 días del inicio de este gobierno. Eso también es un escenario muy complicado, ¿no? Sí, en una fecha además que el gobierno prevé bajar, ¿no, el debate a diputados. Sí, a que se va a hacer una fecha muy candente. Muy candente. Sí, le estás tocando el bolsillo a todos ahí. Porque con la desregulación le tocas el bolsillo a todos los curros que hay dando vuelta. Esto es inevitable. Entonces, o mejor dicho, es lo que hay que hacer. Entonces te van a saltar. La CGT es la primera que te va a saltar. Sí. Y te va a saltar, ¿por qué? Para defender a los trabajadores o porque están defendiendo la caja de las obras sociales. Adivinemos. La cuota solidaria. Bueno, una pregunta difícil de contestar, ¿no? Y además ya tuvo respuesta en la justicia, la Corte probablemente responda luego que comience la feria, en febrero, pero ahí tenés, ¿no? Sí. Mueven todos los resortes porque la reforma laboral es muy difícil, desde Alfonsín para acá, en estos 40 años de democracia no se pudo hacer. Y este es el gran hueso a roer que tiene este nuevo gobierno. Roberto. Gracias, como siempre, te mandamos un saludo. Gracias, Roberto. Que tengan una buena semana, gracias. Gracias, igualmente.